92. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios por este día que nos concede el Señor de estar aquí detrás de estos micrófonos para reflexionar, para pensar sobre tantas verdades bíblicas, tantos aspectos proféticos, doctrinarios, históricos, que son una verdadera riqueza. Así que gracias a Dios también por ustedes, mis hermanos, que colaboran con nosotros, de tal manera que es un privilegio tenerles como acompañantes estas 2 horas de 8 a 10 de la mañana, los días sábados, y gracias a Dios por nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde, que han sido siempre muy generosos y nos han apoyado con la oración, tantas oraciones que habrán en las que han participado y en las que sin duda hemos ganado muchas victorias. Así que esta mañana, pues gracias a Dios. Voy a darle los teléfonos aquí en cabina, que son el 8377-9573 y el 8379-8839. Una vez más, 8377-9573 y el 8379-8839. Muy bien, pues entonces no olvide que esta mañana tenemos ya de nuevo a nuestra hermana Elizabeth Adriana con nosotros, y como siempre, con alegría, con gozo, a participar en su espacio haciendo un puente con la historia. Pero antes debo darles la dirección de la Iglesia El Camino de la Fe, que está en Avenida Ruiz Cortines 221 Oriente, pertenece a la colonia Francisco Garzazada. Estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. El día de mañana, mis hermanos, tenemos 2 reuniones. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Así que le invitamos para que usted asista, nos acompañe y aprenda esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. También puede escucharnos ustedes por los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana, horario de aquí, 8 a 9 de la mañana. Usted puede escucharnos también por www.radioadoración.com. Así es. Bueno, muy bien, pues entonces ya se notó que hizo su entrada la hermana Elizabeth Adriana, y los dejo en su compañía. Muchas gracias, hermano. Y de veras estoy muy contenta de poder estar nuevamente integrándome aquí en este espacio de la Iglesia El Camino de la Fe. Y como el pastor ya lo ha dicho, estamos felices de que usted nos acompañe durante estas 2 horas. 2 horas donde la palabra va a ser un bálsamo a nuestra alma. Va a ser una esperanza, un refugio, una ayuda y un consuelo, porque verdaderamente la palabra de Dios fortalece, nos da vida, nos da la certeza y la seguridad de que no estamos solos. Y siempre que esa palabra viene a nuestra vida, esas letras, esas palabras que están impresas ahí,
verdaderamente son el legado de Dios para todo aquel que lo crea, para que todo aquel que lo reciba, recibirá siempre bendiciones del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y bienvenido, bienvenido, queremos decirle que este tiempo es el tiempo de Dios para su vida y que en este espacio no solamente el pastor Natividad Ramos, su servidora, estaremos participando, sino también usted, a través de sus llamadas, queremos orar y pedirle a Dios que venga y sea Él realmente nuestra ayuda en esos tiempos tan difíciles de grandes conflictos sobre la tierra, que aún en todo el Señor ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas palabras tienen que bastarnos y ser suficientes para creer que esto es una gran verdad. No estamos solos. Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros. Y queremos reiterar los teléfonos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para la gente que nos está escuchando por internet. Que Dios le bendiga grandemente y que en el momento que usted requiera, la palabra está allí para usted. Aquí en cabina, en la XCOK, las líneas son el 8-377-95-73. 8-377-95-73 y el 8-379-8839. Una vez más, 8-379-8839. Del interior de la República, la A sin costo, usted puede marcar al 01800 122 73 36. 01800 122 73 36. También está a su disposición el teléfono de nuestra iglesia, que es el 8-379-9060. Le reitero, 8-379-9060. Y también recordarle que usted nos puede acompañar allí en nuestro canal de YouTube, que es Tendencias de Nuestro Tiempo. Una vez más, Tendencias de Nuestro Tiempo en YouTube, y hay más de 400 mensajes que son para usted. Lo ha dicho nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, es mi legado para que la gente se enamore de nuestro Señor Jesucristo. Y también hacerle una cordial invitación para que todos los días, lunes, miércoles y viernes, usted accese de 8 a 9 de la mañana a la página www.radioadoración.com, que es la voz del corazón de Dios, allí con el pastor Isaí Ramos, que es el director de esta estación de radio, y usted puede escuchar a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, con estos mensajes realmente que son de bendición para nuestra vida. Tantas cosas que las cartas nos han dejado para ese diario vivir en el que la iglesia tiene un suceder y tiene que tener un suceder en Cristo, y podamos aprender estas verdades eternas que nos ayuden a ser cristianos solidarios, cristianos arraigados en esta defensa y en el arraigo de nuestro Señor Jesucristo. Así que está cordialmente invitado los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana allí en www.radioadoración. Así que voy a iniciar esta primera sección que le hemos puesto como título Haciendo un puente con la historia. Y usted sabe, estamos ya por cumplir 18 años, hermano Ramos. Ya estamos prácticamente días, y el Señor no viene por su iglesia. Pronto, hermano, estaremos cumpliendo 18 años ininterrumpidos de transmitir este programa de la Iglesia El Camino de la Fe, Tendencia de Nuestro Tiempo. Y qué alegría saber que en estos 18 años hemos presentado muchos cantos, muchos cantos, y yo lo he dicho, el cantar cristiano
también tiene un suceso, tiene su tiempo, cada generación pone música y letra, ese testimonial de las grandes hazañas del Hijo de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo no? Si miles y millones hemos creído que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que el día de hoy no será la excepción. Y yo quisiera basar mi reflexión de este canto que lleva por título Él es la vida de mi alma. Y que precisamente quisiera abordar en la primera carta del apóstol Juan. Porque el apóstol Juan nos enseña una gran riqueza para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tengamos esto en nuestro corazón y realmente lo valoremos y tengamos de qué echar manos en los tiempos difíciles como en esos tiempos buenos. Y el apóstol da dos grandes doctrinas de la fe cristiana, que son dos pilares sobre los que están construido todo el edificio de la fe, esa fe del Hijo de Dios, y que son dos cosas. Una, que Jesús es el Cristo, y otra, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo he escuchado bien? Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo de Dios. Y es la razón por la que esto conviene que nosotros estemos enterados. Es una exigencia, ¿sí? Una exigencia que cada creyente ha de tenerlas muy bien entendidas, porque sin ellas nadie tiene. Usted no tiene nada en su alma, usted no tiene nada en sus manos. ¿Sí? Él dice en el verso 1 que Jesús es el Cristo, y en el verso 5 de la primera carta de Juan capítulo 5 nos dirá que Jesús es el Hijo de Dios, y que son dos cosas que deben de ser también, podríamos llamarlo como el soporte de eso que conocemos como la fe personal. Que Jesús es el Cristo y que además Él es el Hijo de Dios. Donde no es lo mismo creer que Jesús es el Cristo a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pues creer una cosa no implica que se crea la otra. Son dos realidades distintas en esencia y también distintas en momento. Y sobre estos dos hechos, que son hechos históricos y doctrinales, se estableció lo que el apóstol Pablo podrá llamar como el Evangelio de Jesucristo. Este precioso Evangelio que ha permanecido por siglos y siglos. Este Evangelio que ha sido la fuente inagotable que salta para vida eterna. Este Evangelio que trae alegría, que trae paz a las familias de la tierra. Precisamente por lo que ninguna enseñanza o predicación que no cuide con precisión y fidelidad estos dos fundamentos, nunca será el Evangelio de Jesucristo. Porque es sobre estas dos grandes verdades que se otorga el perdón de pecados y se vence al mundo. Qué maravilloso es saber cuando una persona entrega su vida a Cristo. Son cosas tan palpables, tan notorias, que no las podemos esconder. Porque Jesús es una realidad y es una verdad, y cuando esta verdad llega a la vida de los hombres, todo cambia. Y una de las cosas que hemos dicho es porque Jesús, en este perdón de pecados y que vence al mundo, porque Jesús fue oficialmente
acreditado de ser el Cristo de Dios. Usted recuerda cuando Jesús sube del agua de su bautismo, vino sobre él el Espíritu Santo. Y ese venir sobre él fue el acto de ungirlo para ser el Cristo. Y el que cree que Jesús es el Cristo es creer también al testimonio que dio el Espíritu Santo ese día. Y creyendo a ese testimonio que da el Espíritu Santo al venir sobre Jesús, a quien Él engendró, al creer ese testimonio, ese mismo Espíritu nos engendra en Cristo, haciéndonos nacer a una nueva vida. De allí que el apóstol Juan dirá: el que cree en Jesús, el Cristo, es nacido de Dios. ¡Qué precioso! Es necesario para que se grabe profundo en nuestra alma. Y yo pregunto, ¿y por qué interviene el Espíritu Santo en ese creer? Porque es necesario que Él intervenga para que nosotros creamos. Porque fue precisamente el Espíritu Santo quien le acreditó ante los hombres. Y cuando alguno cree en Él, o que sepa por qué cree, el apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Él hace una declaración tan contundente, tan abierta, porque de su alma nace: yo sé en quién he creído. Y esto es una llamada de atención a que nadie diga: sí, yo creo, y lo creo suficiente. No, creer no es suficiente para construir una vida en Cristo. Usted y yo y todos debemos ir más allá de eso. Debe de ser algo que conozca o que crezca su fe, que sepa que ese creer en Cristo y creer en el Hijo de Dios, solo de esa manera, creyendo y sabiendo, usted llegará a ser un creyente maduro, un creyente dimensionado, que lo hará permanecer en la fe. Un creyente que perdure hoy, mañana y todo el tiempo de su vida. Eso que llama nuestro hermano Ramos como un creyente de larga duración. No uno de unos pocos días o de meses o de poquitos años, no. El apóstol nos aconseja a creer y saber. Pero también se puede decir que el apóstol ha llegado a esto que está escrito, diciendo que escribe estas cosas y que las hace como en carácter de cosa muy necesaria, cosa trascendente, que no lo veamos como algo pasajero, sino demasiado importante, y que no puede permitir que eso se olvide, que son cosas de cada generación y que cada generación debe de estar enterado, que esta generación es una generación que no conoce la fe. Y yo pregunto, ¿cómo esperar que esa generación permanezca en la fe si no conoce y tampoco no sabe? Y dice el apóstol: por eso os he escrito, porque usted sabe que lo que está escrito permanece. Pero hay algo más. ¿Y qué será ese algo más de os he escrito? Y es que los que quieren saber del Cristo y del Hijo de Dios lo sabrán solo en las Escrituras.
No hay en ningún otro lado donde la gente sepa y crea que Jesús es el Hijo de Dios. Pues dice, os he escrito. Y es lo que es implícito, que solamente en la Escritura usted encontrará la razón del Cristo y encontrará la razón del Hijo de Dios. Fuera de la Escritura, usted y yo no podemos encontrar absolutamente nada. El apóstol insiste, os he escrito, que será igual al decirnos, hermanos, hermanas, he grabado estas verdades en letras. ¿Para qué? Para que lo crean, para que usted lo crea, para que vosotros creáis en el nombre del Hijo de Dios. Los que creen en el nombre de Jesús den por cierto que tienen vida eterna. Pero en este pasaje hay más que eso. Y nosotros vamos a poner toda nuestra atención en no perder estas palabras que el apóstol nos dijo, que había que creer que Jesús es el Cristo y había que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Antes la gente solo sabía ese nombre, el hombre de Nazaret que se llama Jesús, pero no sabía que ese Jesús era también el Cristo. Antes sabía que ese hombre de Nazaret se llamaba Jesús, pero no sabía que era el Hijo de Dios. Pero ahora el apóstol Juan dirá, ya creemos y ya lo sabemos. Como si el apóstol Juan nos dijera, ustedes ya saben del Cristo y ya saben que Dios tiene un Hijo a quien Él ama. Pues ahora les pido una cosa. ¿Cuál será esto? Que no olviden cómo se llama, porque ese Cristo tiene nombre y se llama Jesús. Pues Cristo es solamente un título, es cierto, título grande, glorioso y hermoso, pero Jesús es su nombre. Y dice Juan, les pido que no olviden, no olvide usted que me escucha, a ese que es llamado el Hijo de Dios y que tiene un nombre, pues Hijo de Dios es también un título sublime. Pero si ese Hijo de Dios tiene nombre, su nombre se llama Jesús. Por lo tanto diría, es grandioso, es sublime, porque cuando invocamos ese nombre maravilloso, ríos de agua viva corren dentro de nuestro ser. Es como un testimonio que da a nuestro espíritu, que es grandioso, que crean en Cristo. Y yo pregunto, ¿y usted cree en Él? ¿Cree en ese nombre maravilloso de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cree verdaderamente que Cristo es su nombre? ¿Cree que Jesús puede darle solución este día a todas sus necesidades? No olvide que ese es llamado el Hijo de Dios y que su nombre es glorioso. Es el Hijo de Dios y tiene nombre y se llama Jesús. Qué maravilloso es poder decir, tenemos un Dios único, y pone su fe en Él, convencido de que esto es verdad. Sabe que yo lo creo con todo mi corazón. Muchas veces le he dicho, Señor, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios. Yo confieso que tú eres mi Salvador y yo confieso que tengo una fe personal en Él. Que en los momentos críticos y difíciles de mi vida puedo decir que Jesús es el Cristo.
usted lo puede decir en este día, lo confiesa con todo su entendimiento, sabiendo que Él está en el cielo y que usted está en la tierra, y que en Él, en Jesús, usted tiene perdón en Él. Usted es hecho un hijo de Dios, que tenemos perdón de pecados solo a través de Jesucristo, porque ese mismo Cristo es quien pagó los pecados, dando su vida allí en la colina del Gólgota. Allí hace 2000 años escaló para pagarle a la justicia divina esa deuda. Y usted y yo, ahora que somos hechos hijos de Dios, sentimos una aprobación, una felicidad de que somos sus hijos. Solamente Jesús pagó el pecado y nosotros nos sentimos completamente libres. No me diga que esto que el apóstol Juan nos dice no trae gozo, alegría a nuestra vida. Y eso significa que este mundo lleno de maldad, este mundo lleno de muerte y de pecado, también tiene esperanza en este nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Piense eso. Y una otra vez, cuando usted confiesa que cree que es el Hijo de Dios, está aceptando que todo lo que Dios ha dicho de Jesús, entonces es una verdad. Así que precisamente hemos dicho que Jesús perdona pecados y se logra solamente a través de Cristo. Qué maravilloso es poder ver una gente cambiada y transformada solamente por el poder de Dios. Y precisamente cuando usted confiesa que cree que Él es el Hijo de Dios, está aceptando todo lo que Dios ha dicho, de que Jesús es verdad. Y cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, ahora está aceptando el testimonio del Padre, quien allí mismo en el Jordán dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 16, «He aquí los cielos fueron abiertos». ¿Y sabe por qué? Porque se abrieron para Él. Y abrirse, yo digo abrirse ¿para qué? Porque el Espíritu Santo y el Padre abiertamente darían testimonio de Jesús. Y podríamos decir que Jesús, esto no se hizo en oculto, sino las potestades de las tinieblas y Satanás estarían siendo enterados de quién era este Jesús. Y aún diríamos más que sin duda los ángeles de Dios también. Sí, los cielos fueron abiertos. ¡Qué maravilloso momento! Y es cuando el Padre dice desde los cielos que Jesús era su Hijo amado. Entonces, el creer eso y lo confiesa es creer al testimonio que dio el Padre, que Jesús era su Hijo. Y cuando usted confiesa, y confesar es creerlo, confesar es sentir realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice el verso 11 que Dios le da vida eterna. Aparte de perdonar mis pecados, Jesús va más allá y me da vida eterna. Y dice el verso 6, pues agrega que a esa fe a usted lo hace vencedor del mundo. Pero ¿cómo es que sucede eso? Bueno, es que el Hijo de Dios viene a vivir en usted. Y como el Hijo es la vida eterna, es decir, que si Jesús es Hijo de Dios y es Dios, entonces Jesús es eterno. Y si usted está en el Hijo y el Hijo en usted,
como Él es la vida eterna, usted tiene vida eterna. Y el apóstol Juan tuvo mucho cuidado de dejar eso muy claro, que solo por Jesús y por nadie más se tiene esa vida eterna. Por eso, Dios nos ha dado a su Hijo, y no creer que Jesús es el Hijo de Dios es hacer a Dios mentiroso, porque Él fue quien lo dijo. ¿Se da cuenta? El que cree de Jesús estas dos cosas, obtiene perdón, sí, y victoria sobre el mundo. Estas fueron las cosas de las que se ha ocupado el apóstol Juan en este capítulo 5, siendo muy notorio el tiempo que le dedicó, tiempo suficiente, valioso, para que todas las generaciones tengan presente esta valiosa fe de Jesucristo. Pues el apóstol Juan no solo dedicó este tiempo, que fue mucho, sino que además fue pedagógico, porque realmente el libro de Deuteronomio dice, y repetirás estas palabras. ¿Cuándo? En todo momento. Y el apóstol hace lo mismo, es repetitivo, porque lo dice una y otra y muchas veces. Insiste, y creo que el apóstol nos dará la razón por las cuales dedicó este tiempo, y lo hace precisamente en el verso 13, diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Os he escrito a los que creéis, para que sepáis que este pasaje, él habla de dos cosas necesarias para el creyente. ¿Y cuáles son? El creer y el saber. ¿Y saber qué? Y exhorta a los que dicen que creen en el Hijo de Dios, pero ha de invocar al Cristo por su nombre, ¿sí? Por su nombre. Ha de invocar al Hijo por su nombre, porque ese nombre es sobre todo nombre. Y precisamente nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre, ese nombre es el nombre de Jesús. Porque usted, al pedir a Dios, debe de usar el nombre de Jesús, que es el Cristo, el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y si usted pide en otro nombre, déjeme decirle que estará perdiendo usted su tiempo. Será un tiempo inútil, porque Dios solamente oye a través de Jesús. Así debe de invocar a Dios en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Juan en esto? Él diría, óiganme bien, quiero que todos identifiquen al Cristo. Quiero que todos identifiquen al Hijo, pero que lo identifiquen por su nombre, que lo identifiquen con ese Jesús. Que nadie que no sea este Jesús será jamás el Cristo. Nadie que no sea este Jesús será jamás el Hijo de Dios. Y es tan importante esa identidad, es tan importante el nombre como el título. Y el verso 13 da 2 veces esa insiste en creer en el nombre del Hijo. Porque no es lo mismo creer que Dios tiene un Hijo amado que creer y saber. Y ese Hijo de que el Padre habla es el mismo que se llama Jesús.
No es lo mismo creer que el Cristo es el ungido, que creer que es el ungido de Dios y que es el mismo que se llama Jesús. Esa es la razón por la cual usted y yo debemos de invocar el nombre de Jesús para solicitar salvación. Dice la carta a los Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es claro, el nombre, su nombre, el nombre de Jesús. Invocar el nombre de Jesús para pedir sanidad. Muchos nos han llamado para decir, hermano Ramos, ore por mí que estoy enfermo. Ore por mi madre, por mi padre, por mi amigo. Llame y diga, Señor, yo necesito sanidad. Invocar el nombre de Jesús para solicitar ayuda por nuestros problemas. ¿Cuánta gente no llama para pedir trabajo? Porque no tiene para comer, porque no tiene para sus necesidades diarias. Y dice, hermano, ore, y sabe por qué Dios nos ayuda, porque invocamos el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por causa de ese nombre, que es el nombre del Hijo, es que es el nombre del Cristo. Dios oye a cualquiera, pues Él no hace acepción de personas. Pero el apóstol Juan dice más cosas que esto en el verso 13. Dice, os he escrito a vosotros que creéis, os he escrito a vosotros que tenéis fe. Y yo pregunto, ¿usted tiene fe? Eso significa una fe personal, la fe de una persona que tiene fe en otra persona. Sobre todo en la fe en la que el apóstol Juan quiere que haya en usted. La fe en la persona de Jesús, porque esa fe, solamente esa fe, nos puede dar salvación. ¿Por qué no nos llama este día? ¿Por qué no nos dice, necesito que Dios haga un milagro en mi vida? Muchos el día de hoy necesitan que Dios transforme sus vidas. Y yo les digo, ya cree y ya sabe. Ya cree en Cristo, ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios y que Él perdona pecados y que el nombre más grande en la tierra es el nombre de Jesús en el cual podemos ser salvos. Que cualquiera que invocare su nombre recibirá una gran bendición porque invocamos ese nombre glorioso, ese nombre sublime que es el nombre de Jesús. Llámenos al 8377-9573 y al 8379-8839. Y este canto lleva por título, Él es la vida de mi alma. Es Cristo mi Salvador. Y insiste el autor de este canto en decir, Cristo, 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 Cristo. Él es la vida de mi alma. Cristo es mi Salvador. Y termina diciendo y haciendo una gran confesión. Le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, y algún día su rostro veré. ¿Sabe por qué? Porque Él no solamente nos da una salvación, sino va más allá. Él nos da vida eterna. Y yo le pregunto, ¿usted quiere esa vida? ¿Una vida en Cristo? ¿Una vida en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Usted quiere una vida eterna que después de este pasar en la tierra, viviremos eternamente con Él? Gócese con esta alabanza. Él es la vida de mi alma. Él es la vida
vida de mi alma. Él es la vida de mi alma. Es Cristo mi Salvador. Para mí, le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Le veremos a Él, porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que verdaderamente este Jesús es el Cristo de Dios. ¿Cómo nos alegra saber que tenemos esperanza en un Dios que está vivo? Porque es un Dios que tiene autoridad en el cielo y autoridad en la tierra, y que cuando nosotros abrimos nuestros labios y confesamos y le pedimos a Él, es un testimonio dentro de nosotros de que somos oídos del Padre a través de Jesucristo, su Hijo amado,
y que sucederán cosas maravillosas, cosas que realmente decimos, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a acudir? ¿Cómo voy a resolver las cosas? Pero Dios tiene preparado todo, todo. Dice la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca. Y Él lo conoce. Y Él conoce su necesidad el día de hoy. Pero el Señor ha dicho, pedid y se os dará. Y cuando nosotros pedimos, no hay cosa tan más significante para nuestra vida de recibir de un Dios que es el Cristo. Un Dios que tiene poder y es un Dios que es capaz de que lo que el hombre no pueda, Él todo lo puede. Todo lo puede. Así que usted puede llamar confiadamente y decir, yo sé que Dios va a resolver y que Dios me va a ayudar. Que en estos tiempos donde el dinero no alcanza, donde las posibilidades de vida son tan difíciles, dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que espero que esta mañana este canto haya sido realmente una delicia y la palabra escrita haya sido un refrigerio para su alma. Hermano Ramos. Seguro que sí. Y no hay duda que es una preciosidad esa precisión doctrinal del apóstol Juan que mencionaste tú insistentemente y que me parece muy, muy bueno, en el sentido de que no había que creer meramente en Jesús, porque creer solo en Jesús no da salvación, pero creer que Jesús es el Cristo, o sea, no es Jesús a secas, Jesús el Cristo, entonces es cuando se da la salvación. Porque decías, es cuando se cree Exacto. En el testimonio que ha dado el Espíritu Santo, que lo ungió y lo reconoció ante el mundo como el Mesías, el Salvador, el autorizado para morir por los pecados. Entonces, cuando crees en eso, en el Cristo, en Jesús como el Cristo, estás aceptando el testimonio del Espíritu Santo. Y es cuando el Espíritu Santo te hace una nueva criatura, porque esa es una operación suya. De tal manera que no solamente hay que creer, dijiste, en que Jesús es meramente Jesús, o que Jesús es nada más el Cristo, sino que Jesús, además de ser Jesús, además de ser el Cristo, es el Hijo de Dios. Así es. Entonces ya son cuestiones, pero me interesó mucho la idea de que como dijera, que se tiene que aceptar, o sea, tenemos a este que es el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, nada más que ese tiene nombre. Así es. Y entonces el nombre de Jesús es inseparable de lo que es Cristo y de lo que es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces hay que creer e invocar al Cristo, al Hijo de Dios, pero por su nombre. Y su nombre es Jesús. Es interesante. Sí. Son conceptos, hermano, de veras que se tienen que cuidar y que se tienen que analizar y que se tienen que estudiar, porque es una belleza, hermano, es una riqueza saber que nosotros tenemos un Dios así de esa naturaleza. Impresiona saber lo que Dios nos ha dado. Y cuando uno lo experimenta es aún más bello. Y es que esto tiene una lógica, definitivamente. Yo decía antes, hace muchos años, que a mí me parecía que el apóstol Juan caminaba en círculos y que iba y te decía lo mismo y se regresaba. Sin embargo, con el tiempo logré apreciar que lo que decía era toda una cátedra, como esto que se acaba de mencionar. Así es, qué belleza, ¿verdad? Así es, hermano. Y realmente yo agradezco a Dios porque su palabra nos hace sólidos, hermano, que ese es el resultado de todo este creer, de todo este saber, tener una fe solidaria. ¿Cuánta gente no hemos visto? Y lo digo con pena porque hay tristeza en mi corazón. Veo mucha gente
pero mucha gente que ama a Dios, que cree en Dios, pero vemos que su fe personal, no, hermano, no es dimensionada, no es una fe que trascienda, sino dura muy poco tiempo. Y le hemos dicho al Señor, Señor, te rogamos por esas gentes, que crean y que se arraiguen en la persona maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es que en realidad la gente puede creer en Dios incluso, sin embargo no creer en Cristo. Y aunque crea en Dios, pero no cree en Jesús el Cristo, no consigue nada. Exacto. Porque es Jesús, el Cristo de Dios, el que fue a la cruz del Calvario. Bueno, pues tenemos también llamadas, hermana Adriana. Sí, por favor, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, nuestra hermana Rosario Jalomo de Ramos, ella está pidiendo oración por la hermana Marta de León. A quien mandamos un saludo, sí, hermano. un saludo, seguro. Que Dios sí. nos la bendiga a nuestra hermana. Y que el Señor acelere su recuperación. Así es. Que esto para que vuelva otra vez a sus actividades y vuelva, por supuesto, a la actividad en la vida de la iglesia. También le ha llamado Laura López. Ella está pidiendo oración por todos sus hijos. Bueno, dice que ella se mortifica mucho porque hay conflictos entre ellos, que esta es una cosa pues muy común. Ay, definitivamente, ¿verdad? Sí, mi hermano. También nos ha llamado Francisca Saucedo. Ella pide oración por ella. Hará un viaje para visitar a su hija en Estados Unidos. Que el Señor guarde su salida y su regreso. Así y que es. La proteja. Bendiciones al hermano Ramos. Y comenta que se le hace larga la semana para ponerse en contacto con nosotros y escuchar la enseñanza que le bendice gratamente. Que Dios le bendiga, mi hermano. Sí, seguro que sí. También la señora Marion Hernández, ella le hicieron la prueba del polígrafo, bueno, ya sabemos dónde se hace, y para trabajar en ese medio. Así es. Y bueno, pues salió bien, sin duda. Salió acreditada. Qué bueno. Felicidades. La hermana Altagracia, ella está enferma. Es otra hermana. Ella tiene un dolor en el corazón, dice ella. Y Eduardo García no tiene trabajo, pues para que Dios les ayude. Y también por un nieto que se llama Humberto. Así es. Viviana García, ella es católica, ella está pidiendo oración por el matrimonio de Rodolfo y Leimni, para que Dios participe en su matrimonio y se acerquen a Dios. Nos ha llamado también la hermana Argelia del Camino de la Fe. ¡Qué alegría! Obrera de la Caída de la Tarde. Dice que envía bendiciones a su pastor, al hermano Ramos, y a toda su familia. Un saludo a toda la iglesia El Camino de la Fe y a los hermanos de Carolina del Norte. Está atenta con su libreta para tomar las peticiones de oración. Gloria Pero a Dios. también pide que oremos por ella para que Dios la ayude, la saque adelante. Con gusto, mi hermano. En sus dolencias. Bueno, claro pues que el sí. tiempo se nos ha venido Vamos encima. a orar, hermano. Claro y vamos sí. a pedirle al Señor. Querido Dios, en esta hora estamos muy agradecidos, Padre eterno, porque tu palabra es la verdad. Y realmente nos deleitamos en ella. Y queremos rogarte en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo, que tú toques la vida de tus hijos, de nuestra hermana Altagracia. Señor, toca ese dolor que tiene en su pecho, de nuestros hermanos que están pidiendo por fuentes de trabajo, por aquellos, Señor, que en este momento están pasando situaciones difíciles en su matrimonio. Querido Dios, pon paz en ellos y sabemos que la paz solamente viene de Dios. Participa en su entendimiento, en su voluntad, en su área reflexiva y que de una manera tan preciosa tu nombre sea glorificado en la vida de nuestra hermana Argelia, que ha sido tan fiel,
querido Dios, como en la salud de nuestra hermana Marta de León y de muchos que el día de hoy necesitan ese toque para su cuerpo. Sí, participa, Señor, y que la gracia de Dios sea en la vida de cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a un corte y regresamos con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado, mis hermanos, después de la participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, y entramos entonces a nuestro espacio esta última hora de 9 a 10, en el que hemos estado por varios sábados hablando acerca de, particularmente en torno al arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. O sea, estos temas escatológicos. Y nos basamos en las cartas que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, que es muy particular en este tema. Si usted quiere aprender, investigar, preguntar sobre estas cuestiones, la carta a los tesalonicenses le va a ser muy útil. Bueno, y dentro de eso que hemos estado hablando, en el sentido de que Cristo viene por la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia, que la iglesia ha tenido muy presente y creído por 2000 años, ¿verdad? Pero que ahora pues algunos dicen que creo que no. Por supuesto que la escritura no cambia, es firme, y si el Señor Jesús dijo textualmente la noche que fue entregado, les dijo a los discípulos: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él habló de las moradas en la casa de su Padre. Entonces, por supuesto que estas palabras no son figuradas, no son una aproximación de alguna cosa que va a suceder. No, definitivamente es un hecho histórico. Porque así como su ascensión fue un hecho histórico, el regreso por la iglesia y el regreso al mundo para gobernar la tierra son hechos históricos que el mundo está esperando, que la humanidad ha esperado por 2000 años y que pues ha parecido que esto se tarda tanto que pues yo creo que ya no es cierto. Pero para Dios 1000 años son como un día, dice la Escritura. Así que para Dios no hay cosa que se quede fuera de cumplimiento, y mucho menos de que ya pasaron tantos años como que ya se le quitaron las ganas de venir por nosotros, ¿verdad? Esas cuestiones las tenemos muy en nuestro corazón, todos los hijos de Dios. Cristo viene y no se mueva. Dijo Pablo: no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. Amén. Ni que por carta, ni nada. Sin embargo, dentro de estas cosas que hemos estado hablando, algunos hermanos me han pedido, gente del auditorio han pedido, hermano Ramos, nosotros
estamos al pendiente, pero no logramos todavía, le dicen, en poner en su lugar, encuadrar una especie de bosquejo para que podamos entender esa secuencia de la profecía. Y bueno, a raíz de eso es que esta mañana voy a hacer una especie de bosquejo que cubre pues todo ese espacio desde el libro de Daniel hasta el Apocalipsis, para que usted tenga una idea más clara. Y bueno, ya estaremos cambiando de tema en el próximo sábado. Para eso también, bueno, está conmigo esta mañana el hermano Edmundo Ramos. Gracias, que el Señor les bendiga. Seguro que sí. Bueno, y hago referencia al libro de Daniel, porque en el capítulo 9, dice que Daniel recibió, por supuesto, información del ángel Gabriel, que vino y le explicó cómo iban a estar los tiempos. Pero yo quiero que usted observe muy bien lo que dice. Le habló en el versículo 24 de 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Note una cosa. La profecía de las 70 semanas tiene que ver, diría, lo que va a pasar con tu pueblo. ¿Cuál? Pues con Israel. Porque esta no es una profecía para la iglesia. Y lo que va a pasar con tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, aquí tenemos que este mensaje de Gabriel sobre las 70 semanas se sustentaba sobre dos puntos de referencia, dos pivotes, dos soportes. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Y qué va a pasar con tu santa ciudad? Sin embargo, no era el pueblo ni la santa ciudad la cuestión importante del ángel Gabriel. La figura importante, es decir, era qué va a pasar con tu Mesías, porque eran cosas que esperaban. Entonces, allí tenemos nosotros, y precisamente hablando del Mesías, en esta profecía se explica claramente que pasarían 70 semanas, que luego las divide en tres partes el ángel Gabriel. 7 semanas, luego 62 semanas, luego una semana. Total, 70 semanas. Porque esta es una cuestión que, si usted quiere, claro, es muy difícil que en una narración aquí a través de este programa, pues yo creo que necesitaría usted estar muy, muy atento para poder procesar, pero confiamos mucho en el apoyo del Espíritu de Dios para abrir el entendimiento y que podamos procesar a veces cosas que tienen cierto grado de complicación, particularmente para quienes no están impuestos a manejar esta terminología. Bueno, entonces tenemos 70 semanas, primero 7. Esas 7 semanas serían todo el tiempo que se duró reconstruyendo, ¿sí?, el templo. O sea, esas 7 semanas, porque hay varios decretos, pero no, déjeme mejor, no me complico la existencia en el sentido de complicarlo a usted. En realidad es que hay varios decretos, porque la Escritura dice que cuando se ordene la reconstrucción de la ciudad y del muro, corre tiempo de las 70 semanas. Sí, nada más que hay varios decretos, por ejemplo, cuando se autorizó por parte de Ciro la reconstrucción del templo. Y luego hermosear el templo, confirmar el decreto del templo.
que por cierto hay un detalle muy hermoso, porque es el tiempo de Ageo, ¿verdad? Cuando construyen el templo en Jerusalén, cuando vienen de la cautividad babilónica, y pues todavía había gente que había conocido el templo de Salomón. Ya ancianitos, por supuesto, habían pasado 70 en la cautividad, más la edad que tuvieran, pues ahorita eran ancianos, 90 años arriba. Y ellos habían conocido el templo de Salomón, y ahora que vieron el templecito chiquito que se estaba construyendo, pues les dio mucha tristeza. Si has leído ese pasaje. Sí, claro, que es muy pequeño, no es tan suntuoso con relación a lo que Salomón había construido, sí, y la manera en cómo lo había construido. Por lo tanto, la gente se desanimó diciendo, pues, ¿qué es esto, verdad? No, de tristeza, Sí. de la nostalgia, de aquella suntuosidad contra esto. Y es cuando Dios le habla al pueblo, y los consuela con un mensaje extraordinario, y les dice que este templo será más glorioso que el de Salomón, porque aquí vendrá el deseado de todas las gentes. Gloria a Dios. En este templecito. Y que también podemos observar que no es la suntuosidad muchas de las veces del edificio, sino Nunca. que realmente se manifieste la presencia de Dios en ese lugar. Entonces aquí tenemos una promesa extraordinaria. Aquí vendrá el deseado de todas las gentes. Así, puntualizamos. Así es. Este templo, por cierto, es el templo que embelleció Herodes, que le hizo mucha obra, de tal manera que aquel templo era el orgullo. Herodes el Grande, que es el que era rey en Judea cuando Cristo nació. Este había hecho todas esas cosas, pero eso no le valió. Por supuesto, porque no es por mérito, sino es por gracia, y es por creer en el Hijo de Dios. Pero no es el punto donde yo quiero derivar esta charla espontánea esta mañana, porque yo dije, no estoy predicando. Por 18 años he predicado aquí en la radio. Hoy he cambiado un poquito las cosas en el sentido de platicar con ustedes, de charlar con el auditorio, de que nos llamen, que nos hagan preguntas sobre estas cuestiones, particularmente lo que estamos tratando, ¿verdad? Para no desviar el tema. Y dice que pasarán 7 más 62 semanas, habrán de pasar. Cada semana es de 7 años. 7 años, por consecuencia, usted empezaría a contar, y justo en la semana 89, digo, 69, en la semana 69, sí, porque son, 7, al final de esas 62 más las 7, son 69. Así Ve usted es. que luego se enredan las cosas. Entonces, justo dice, el ángel Gabriel le dice, Del 26. del 25, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, no empezó a contar de la reconstrucción del templo, porque dijo no, empezará a contar desde que se dé la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas llevamos? Pues llevamos 69 semanas. Pero luego el 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¡Qué precisión! Precisión. Porque el tema es el Mesías. No son, aunque las otras cosas son reverenciales, preciosas, como es el templo, el santuario, como es Israel como un pueblo elegido,
pero no son la figura importante de la profecía, es el Mesías. Y dice, bueno, prácticamente en terminarse las 62 semanas, que ya son 69, se le quita la vida al Mesías. Y son semanas, años, semanas, años, mas no por sí, es decir, no por causa suya. Bueno, allí precisamente en el momento en que se cumple, que se le quita la vida al Mesías, que Cristo muere, que el Mesías príncipe muere, se suspenden la última semana que falta, que es la semana 70, la última semana de la profecía, que luego va a ser trasladada hasta allá en Apocalipsis. Vamos más o menos bien. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Usted no encuentra desde luego aquí ninguna alusión a la iglesia, porque esta es una profecía para Israel, no para la iglesia. Sin embargo, en ese espacio, en el momento en que el Mesías muere, se suspende el conteo de la semana profética que falta. Se detiene. Y precisamente a raíz de que se detiene y que no ha vuelto a moverse por estos 2000 años, pues no podemos dejar de pensar que se ha dado un espacio muy amplio, que precisamente es allí donde estos 2000 años se ha estado construyendo la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Aunque no la menciona a la iglesia de ninguna manera, porque el tema no es la iglesia, sin embargo, el tiempo está suspendido y ya llevamos 2000 años. Pero ahora yo quiero que usted ponga cuidado en esto. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, en la última parte, el apóstol dice que en nosotros se han parado los siglos, en quienes los fines de los siglos han parado. A ver, vamos a explicar esta palabra que alguna vez yo la he mencionado. El tiempo siguió corriendo, llevamos más de 2000 años, Cronos no se ha detenido, la rueda del tiempo sigue girando, bueno, esa que siga girando lo que quiera, pero estamos hablando en términos de la profecía. Esta se detuvo, esta sí se detuvo, la última semana profeta, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo le da una interpretación extraordinaria que equivale a decir que los siglos venía y la misma profecía venía hasta que topó en Cristo, se encontró con Cristo, le quitan la vida al Mesías. Y entonces, a raíz de eso, se abre el espacio y empieza a surgir la iglesia, o surge la iglesia de Jesucristo, en quienes los fines de los siglos han parado. ¿En qué sentido? Los siglos siguen corriendo. No en el sentido cronológico se detuvieron, sino en un sentido extraordinario. ¿Por qué? Porque a partir de que se abrió el período de la gracia, cuando se inaugura en el Pentecostés propiamente el nacimiento de la iglesia, que empezó con aquellos 3500 que se convirtieron por el sermón del apóstol Pedro, aquel día de Pentecostés, por toda la tierra empezaron a surgir las iglesias de Jesucristo. Y las tinieblas se alarmaron, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque resulta que el Señor Jesús se había ido al cielo y ellos parecía que todo había terminado, pero el Señor Jesús ha dejado descendencia en la tierra. ¿O no dice que muchos hijos? Claro. Nos hizo hijos de Dios. Entonces la tierra se pobló de descendencia de Cristo. Y es donde Jesús anuncia, dice que vayan, que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y que les
los manda a que vayan a todas las naciones a anunciar perdón en su nombre. Un evangelio que no habla de perdón de pecados en el nombre de Jesús no es el evangelio. Así es. No, podrá ser una buena convivencia donde se hable de 1000 cosas, pero no es el evangelio de salvación. Por eso Pablo le dijo a los corintios, lo primero que les enseñé a ustedes cuando yo llegué fue que Cristo había muerto por sus pecados, que había resucitado y que estaba vivo. Amén. Y que había perdón en su... Y ustedes fueron salvos por eso. Qué bonito detalle. Entonces, pero ¿en qué sentido podríamos decir que los siglos se detuvieron? Pues nomás tenemos 2000 años de la gracia. No ha habido cambio de edad, a pesar de quienes no aceptan, porque tienen pleito con el doctor Scofield, que es el padre de las dispensaciones o el dispensacionalista, y que no existen esas dispensaciones. Diga usted lo que quiera, pero antes de Scofield ya la Escritura hablaba de dispensación y Pablo usó la palabra dispensación. Claro. Por supuesto, dice, en esta presente dispensación. En esta presente dispensación, pues debe tener su nombre, pues la gracia. Y por 2000 años no ha habido cambio de mensaje. El mensaje que sigue predicándose el día de hoy, mundo, es el mismo que empezaron a predicar los apóstoles a partir del día de Pentecostés. Amén. De tal manera, hermanos, que podemos observar que este espacio, este tiempo que vemos detenido, como usted lo decía, hermano Ramos, se ha dividido en dos fases. Uno es el cronológico, que invariablemente sigue corriendo, sigue avanzando, mas sin embargo el tiempo que se ha detenido es ese tiempo profético que el ángel Gabriel le está mencionando al profeta Daniel. Se detuvo en términos de la profecía. Así es. De las 70 semanas. Exactamente. Y se quedó pendiente de cumplimiento los últimos 7 años que corresponden a la última semana profética. Porque entonces aquí podemos observar que Dios no solamente estaba pensando en el pueblo de Israel, estaba pensando también en lo que se conoce como el mundo gentil, y que nos ha hecho la misericordia tan grande de ese amor, que nos ha abierto un espacio para que también nosotros seamos incluidos en esa de acuerdo que en esa perspectiva divina, pero en realidad el asunto está en que yo he enseñado y sostengo que es cierto que el mundo gentil estábamos muy lejos de Dios. Sí, pero el mundo judío también no está. Dice, a unos estaríamos más lejos, otros menos lejos, pero como quiera lejos de Dios, separados unos y otros. Digo, para que no se piense que el mundo judío estaba cerquita y a un ladito de Dios. No. De ninguna manera. Cristo murió, porque si no hubiera muerto por nuestros pecados, mire, si no hubiera ido a la cruz, ni el judío ni el gentil tuviéramos nada. Punto. Y todo estuviera perdido. Si todos, miren cómo todo gira en la gloriosa persona de Jesús, el Hijo de Dios, el que tuvo una victoria eterna de redención. Entonces, por supuesto que lo más importante era el Mesías. Claro. Porque Israel sin el Mesías no tenía nada. Jerusalén sin el Mesías no tenía nada. Así es. Entonces, la importancia está precisamente en Cristo el Mesías. Ahora, todo esto se detiene, pero aquí hay un problema, dijimos, una cuestión. Dice Pablo en 1 Corintios 10:11 que nosotros en la iglesia los siglos se detuvieron. Así es. ¿En qué sentido? Déjeme volvérselo a decir porque estas cosas se pueden olvidar fácilmente. En el sentido que por 2000 años no ha habido cambio de edad, ni cambio de mensaje,
se sigue predicando lo mismo, enseñando lo mismo y sucediendo el mismo perdón y salvación desde el primer mensaje que Pedro dio el día de Pentecostés. ¿Ve usted cómo los siglos se detuvieron? En el sentido de que nada ha cambiado. Aunque digan los de la nueva era que Pisces ya se acabó y que Acuario, diga lo que quiera, hasta el último momento en que Cristo venga por la iglesia, se estará predicando perdón de pecados en su nombre. Y es que también debemos observar que Dios es el que tiene el control de las cosas. Bueno, absolutamente. Tanto en el Cronos como en el Kairos, ¿verdad? Es decir, en el Cronos, que es el tiempo constante, cualquier tiempo, hoy, mañana, el otro siglo, y Kairos es el tiempo preciso, Por eso dice Pablo a los Gálatas, y cuando el tiempo se llegó, Dios envió a su Hijo. Cuando Kairos llegó, el tiempo oportuno, el justo, es cuando envió al Hijo. Ahora, pero aquí tenemos lo siguiente. Entonces, aquí dijimos, está suspendido todo. La semana profética está en compás de espera. Así. Pero Cristo viene por la iglesia. Y al levantar la iglesia, entonces ya no tiene tope los siglos. En términos de movimiento, en términos de profecía, no tienen tope. Cristo levanta la iglesia. Ahora yo espero, mi hermano, que mis hermanos que me hicieron estas preguntas pongan mucho cuidado. Cuando Cristo levanta la iglesia, en ese momento empieza a correr el tiempo de la última semana profética, de los últimos 7 años que quedaron suspendidos o pendientes a raíz de la muerte del Mesías. Amén. Así es. Entonces, en ese momento, cuando Cristo levanta la iglesia, el tiempo empieza a correr, la profecía de la última semana, y esa última semana tiene que ver necesariamente solo con Israel. ¿Por qué razón? Pues no lo dijo el ángel, son 70 semanas, y 70 semanas de principio a fin que tienen que ver con tu pueblo y con tu santa ciudad. Entonces, para que no confundamos. Por eso yo digo, pues no sé a qué hora va a andar la iglesia en la gran tribulación, que es un tiempo que le corresponde a Israel. Particularmente Mateo 24. Entonces, empieza a correr la última semana profética, cuando Cristo levanta la iglesia. Y empiezan a correr, ahora sí que los primeros 3 años y medio, que son de una paz en la tierra. Y fíjese lo que le voy a decir. Cuando Cristo levanta la iglesia, según Apocalipsis 12, cuando levanta la iglesia allá, en las regiones celestiales, o en los aires, no sé, en las regiones celestiales pensaría. Sí, en las regiones celestiales se hace el juicio de la iglesia. Usted dice, ¿cómo, hermano Ramos? Juicio de la iglesia. Pues si ya hemos sido perdonados, ¿por qué tienen que juzgarnos? Es más, ya nos levantaron, ya estamos acá con Cristo. ¿Por qué tiene que haber un juicio? Estamos hablando de que queda pendiente la última semana profética de Daniel, que quedó suspendida. Y precisamente dije que cuando el Señor Jesús levanta la iglesia, empieza a correr los últimos 7 años que faltan. Así es. Pero esos 7 años nada tienen que ver con la iglesia. Porque el ángel mismo se lo dijo a Daniel, estas 70 semanas tienen que ver con tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces no se mete una fiesta que no es la suya. Nada tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar aquí. Para acabar pronto. Pero cuando Cristo levanta la iglesia, se abrirá el juicio de la iglesia. Y alguien me preguntaba, pero ¿por qué razón se tiene que hacer un juicio si a nosotros Cristo ya nos perdonó, nos justificó?
Es cierto, pero hemos también dicho que el que un juez sepa que alguien es inocente, no significa que eso es una versión oficial. Necesita ser juzgado oficialmente para que oficialmente se le declare inocente. Amén. La iglesia para Dios y para Cristo es inocente, pero hay un acusador. Y entonces es cuando Cristo permite que haya ese fiscal que es el diablo, porque lo dice Apocalipsis 12, que el que acusaba a nuestros hermanos día y noche, y no está hablando de un asunto en la tierra, está hablando de un asunto en el cielo, de tal manera que por 3 años y medio el diablo anduvo ocupado allá en esos asuntos de acusar a la iglesia, y dice, y todos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Todos le han vencido. Es decir, ningún creyente va a ser regresado. Ahora, ¿de qué los va a juzgar? Los va a juzgar de lo que él va a acusar de todo. Él es un fiscal despiadado. Por eso la Escritura dice, no deis lugar al diablo. Entonces, a los 3 años y medio termina ese juicio. Y por supuesto que hay una guerra violenta en el cielo, y Satán y sus ángeles son arrojados a la tierra, y él desciende con mucha ira. Dice la Escritura, ay de vosotros, moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, porque es poco tiempo el que le queda. Sí, tantitos, poquito tiempo. Y entonces, mientras en la tierra está gobernando ese hombre llamado el Anticristo, que estableció atractivamente su gobierno como un gobierno de paz. Como un gobierno de paz. De tal manera que las naciones están felices y habrán de decir, por fin, paz y seguridad. Estamos viendo esa primera parte de la última semana profética, mi hermano. Ahora alguno me va a decir, hermano, pues sigo igual sin entender, pues ¿para qué me pidió que le explicara? Pues si es que no es fácil de un vuelo de pájaro captar toda esta información, se necesita proceso, reflexión, pensar, analizar. Pero yo confío desde luego en que algo se va a quedar en sus corazones. Cuando menos esto de que el juicio de la iglesia, de que va a haber un acusador que va a sacar todos los trapitos, no va a dejar nada pendiente. Una idea primaria. Nomás así de sencillo. Entonces, si eso significa para usted algo, bueno, pues entonces aplíqueselo y úselo. Y que también el apóstol Pablo nos hablaría sobre una cuestión del trabajo que el ministro ha hecho con el corazón, sobre qué fundamentó, sobre oro, piedras preciosas, plata. Sí, pero eso ya viene siendo el juicio de las recompensas. Así es. ¿Verdad? Por eso todo el trabajo que hicieron tantos hermanos, particularmente en los siglos pasados, nuestros viejos predicadores, nuestros viejos intérpretes, hombres que se dedicaron a ver la Escritura, han dicho, termina el juicio de la iglesia y empieza ahora el juicio de la recompensa. Claro. Porque Pablo dice que habrá un juicio de recompensa. Así es. Donde allí, mis hermanos, resulta que pues va a salir el trabajo de cada quien, y si trabajó con mucha chapuza, si trabajó legítimamente, si trabajó golpeando con siervos, si trabajó saliéndose con la suya como fuera para hacerse notar, pues ¿qué va a ganar con demostrar que hizo mucho trabajo? Si allí le van a decir, no, mira, nada más, porque el Señor dice que va a someterlo, Él va a meterle fuego, porque Él la escudriña, de tal manera que dirá, no, pero mira,
los motivos que tú tenías y quedas descalificado. No se pierde porque ese ya está, no se pierde la salvación, pero se pierde todo premio y recompensa. Así es. Y yo creo que no debe ser muy agradable que otro tome nuestra corona. ¿Sí? Claro. Porque Pablo dijo, no dejes que otro tome tu corona. De tal manera que entonces sí es una recompensa donde producirá sentimientos. Por ejemplo, el que recibe una corona debido a lo que sea, un premio a estar gozosísimo. Y el que se quede en cero, pues no va a estar tan gozoso. Aunque alguien me dijo, hermano, es que en el cielo no habrá tristeza, pero sí habrá alegría, le dije. Y entonces, ¿cómo se puede haber alegría y no puede haber razón de una tristeza? Si son emociones del alma. Bueno, pero no entremos a esos detalles a discutir. Termina el juicio de la iglesia y entonces vienen las bodas del Cordero. Dentro de ese espacio de esos 7 años de que están corriendo acá en la tierra en relación a Israel y a la Santa Ciudad. Acá están pasando muchas cosas. Evidentemente se reconstruyó el templo, el anticristo va a llegar a profanarlo, Israel estará en condición muy difícil. Esto va a ser acá, por eso dice 70 semanas que tienen que ver con tu pueblo y la Santa Ciudad. No tienen que ver con nadie más. Qué interesante. Pero entonces, dice un ángel dice, venidas son las bodas del Cordero. A su esposa se le ha concedido que se vista el lino fino, blanco y resplandeciente. Y entonces se dan las bodas del Cordero en el cielo. Así es. Digo, para que no interprete usted el pasaje de Mateo 25, que se trata de las bodas del Cordero. Es cuando viene a Israel, pero él ya viene de las bodas del Cordero, no viene a casarse con la iglesia aquí en la tierra. Esto sucede en el cielo. Ahí ha habido un gran festín. Se terminan las bodas del Cordero, y acá la última semana profética da 3 años y medio de paz, pero el diablo desciende con grande ira y rompe toda paz, y empieza ahora sí los 3 años y medio de una gran tribulación sobre la tierra. Lo que usted acaba de mencionar, hermanos, acerca de que son venidas las bodas del Cordero y que se da en el cielo, eso implica que son elementos también fundamentales para observar que la iglesia no está pasando por ese periodo tribulacionista. No, en absoluto. ¿Verdad? Entonces, que hay una seguridad, hay una certeza, y podríamos hablar de una escatología para determinar que la iglesia va a estar con el Señor. Absolutamente. Entonces, en el momento en que la crisis más grande de la historia esté a punto sobre Israel, en ese momento se cumple el pasaje de los ángeles que le dijeron a los discípulos en el Monte de las Olivas: varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado arriba, así vendrá como le habéis visto ir. ¿A dónde? Vendrá físicamente, personalmente, y pisará aquí el Monte de las Olivas, que se cumple en Zacarías 14, está ese cumplimiento. Porque la revelación de los ángeles de que volvería, nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que muchas veces se le aplica, aquí dice que cuando Él vendrá de nuevo. No, cuando Él viene, según la profecía de los ángeles dada a los discípulos en el Monte de las Olivas, se refiere estrictamente a cuando su segunda venida, Él viene, pone su pie en el Monte de las Olivas, da salvación a Israel, y es entonces cuando Israel lo recibe. ¿Sí? Amén. Y entonces es justamente cuando Él establece su reino en la tierra. Ahora, hemos dicho, empieza el milenio. Se termina la última semana y ahora sí, cambio de edades. ¿Ves lo que dije? Es decir,
por 2000 años, esto no se ha movido. Los predicadores de Jesucristo, los que son predicadores de Cristo, siguen predicando lo que Pablo predicaba, lo que Pedro predicaba, lo que Juan predicaba, lo que todos ellos predicaban. Ninguno ha modificado su mensaje, No. porque eso es precisamente la apostasía, la modificación o el cambio de mensaje, cuando que el mensaje debe ser el mensaje apostólico. Así es. Debe ser el sustentarnos en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento apostólico. Y Juan dijo lo que hemos oído, visto, mirado y palpado tocante al verbo de la vida. Eso es lo que nosotros anunciamos. O sea, apegaditos a lo que vimos en él, a lo que oímos de él y a lo que palpamos de él. Y entonces yo tengo que decirle, hermano Juan, pues yo sigo haciendo lo mismo. No estoy predicando un mensaje Distinto. que ustedes no han predicado, y entonces me apropiaría de las palabras de Pablo que dijo, o sea yo, o sean ellos, predicamos lo mismo. Entonces ve usted cómo se ha conservado este mensaje por 2000 años, hasta que Cristo venga, y si son 3000, 3000. Por más que brinque y salte medio mundo, que ese mensaje debe ser quitado, erradicado, que ya pertenece a la vieja iglesia, diga lo que quiera. Porque usted ha comentado ahorita, hermano, sean 2000, sean 3000 años, eso implica que, hermanos, no tenemos una fecha determinada para decir hasta cierto tiempo. Esto va a suceder hasta que Cristo venga, vengan los años que vengan. Absolutamente. No estamos definiendo como los de la nueva era, que cada 2000 años esto, lo otro, no. Dios tiene su tiempo y nadie conoce cuándo van a suceder estas cosas. Sí, que tiene que haber, que no es que las estrellas se pusieron de acuerdo, el sistema astrológico dijo ya, ahora Pisces ya no, cristianismo ya no. Mira nomás de cuando acá las estrellas deciden los tiempos de Dios. Por supuesto que no, de tal manera que entonces los años que dure el mensaje seguirá siendo el mismo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que a través de él hay perdón de pecados y nada cambia, salvación. Nada cambia, perfecto. Entonces, por eso dice, se detuvieron los siglos, se pararon aquí. ¿Por qué? Porque los siglos hicieron los cambios de edades, o las edades llegaron con los tiempos, con los siglos. Pero ahora, aunque los siglos se hicieron moviendo, es como si no se hubieran movido, porque la edad sigue siendo la misma, la edad de la gracia. Entonces, pero ya tenemos a Cristo, que ha venido a la tierra, establece su reino, y empieza el reino milenial. Que voy a hacer la aclaración. No se piense que todo el mundo va a estar muy contento. Ah, qué bueno. No. Lo que sí es que en ese tiempo dice que la tierra volverá a ser como al principio, porque cuando Cristo viene, sana la tierra y quita aquella vieja maldición de cardo y espinos te producirá. Y a partir de ese tiempo milenial, entonces la raza humana conocerá lo que es verdadera producción. Lo que entenderíamos como la redención de la tierra. Es la redención de la tierra, porque Cristo redimió nuestra alma en la cruz. En la resurrección redime nuestro cuerpo, pero en su segunda venida hace la redención de la creación. Por eso dice Pablo que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, porque cuando Cristo viene, venimos con él. Y a eso se le llama la manifestación de los hijos de Dios. Bonito detalle, ¿no? Y entonces Cristo ha venido, establece su reino milenial, donde habrá inconformes. Y le voy a decir una cosa. Por eso dice que los gobernará con vara de hierro, los regirá con vara de hierro. Quiere decir, pues, que no están muy a gusto. Y habla inclusive de someter pueblos en el tiempo en que él empieza a reinar.
Incluso el Salmo 2 dice que los reyes de la tierra promoverán, ¿sí?, movimientos masivos de protesta. ¿Por qué tenemos que estar sujetos? Rompamos sus coyundas. Hay que emanciparnos del hijo de David que está allá en Jerusalén. Y dice el Salmo 2, el que esté en los cielos se reirá de ellos y dirá, sí, pero ya he puesto yo a mi rey sobre Sion. Y no me diga de quién es, que está hablando, no sé de quién. De Jesús. Precisamente ese famoso tiempo de los gentiles empieza desde Nabucodonosor, todo el tiempo en que Israel no ha tenido rey, porque Israel está incompleto sin su ciudad y sin rey, entre otras cosas. Y precisamente como ahora Cristo ha venido y se ha sentado un hijo de David, entonces implica que el tiempo de los gentiles se les acabó, señores. Y no van a estar contentos. Dice, sí, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion y el decreto está dado. Lea usted el Salmo 2, mi hermano, si le interesa, porque es un salmo que tiene que ver con esas cosas, con esos tiempos. Y entonces pasará todo el milenio. Ah, pero espéreme, sí. Se nos olvidaba, hombre, ¿por qué el diablo andaba tan enojado? Dice que porque poquito tiempo le quedaba. Cuando dice que se levantó una grande batalla en el cielo. Sí. Y Miguel y sus ángeles lidiaban contra la serpiente antigua y sus ángeles. Y lo lanzaron a la tierra. Por segunda vez. Y entonces sí, nada más que una vez lo lanzó a los aires. Ahora los lanza a la tierra, les quita la casa de arraigo, y los hombres sabrán lo que es convivir con los demonios. Pues es que está escrito. Entonces, pero resulta que cuando Cristo viene, dice que el anticristo y el falso profeta son lanzados en el lago de fuego, lo que eso sea. Para que no me vaya a decir, descríbame el lago. No, pues me pide imposibles. Es una figura. Lo que sea, lo que realmente sea el lago de fuego, no va a ser un lugar de paz, ni de tranquilidad, ni un paraíso. Exacto. Definitivamente. Y son lanzados. Y entonces un ángel dice que viene con una gran cadena en su mano y lo ata. Oiga, ¿usted puede atar espíritus? Pues no. Quiere decir que esa gran cadena representa el mandato de Dios. Si no, y lo lanza al abismo. Y ahí lo deja por 1000 años. Es decir, todo el milenio, Satán está atado. Y acá en la tierra las cosas, el león comerá con el cordero, el desierto florecerá, las armas de guerra serán convertidas en instrumentos de labranza. Y el otro día yo veía la enorme maquinaria de los tanques impresionantes. Y luego pensé, qué buena será esta fuerza motriz para cultivar miles y millones de hectáreas para producir en la tierra. Gloria a Dios. Y dice que no le faltará pan a nadie, porque han mentido los que dicen que la tierra ya no puede. Lo que pasa es que la tierra la tienen improductiva, pero la tierra tiene abundancia, porque, perdón, Dios no hizo un mundo escaso, y un mundo donde al último el hombre se muriera de hambre, porque este mundo lo hizo para el Hijo, y el Hijo es vida, y este mundo tiene vida en abundancia. Amén. Entonces, esa maquinaria con gran fuerza, imagínense, utilizada para la agricultura, cultivar. Porque sí. El mundo de ese tiempo se volverá agrícola. Exactamente. Principalmente agrícola. Entonces será algo sorprendente que esos grandes equipos que trasladan armamento y que son vehículos con mucha potencia, muy fuertes, ahora traigan arados. Sí, claro que sí, arados, cultivadoras, rastreadoras, todo lo que implica la agricultura. Entonces,
pasan 1000 años y al finalizar los 1000 años, la Biblia dice que Satán es suelto de nuevo. Satán es suelto de su prisión, Apocalipsis 20. Y entonces sale para engañar a todas las naciones. Lo que yo no encuentro es que cuando él sale, porque cuando al diablo lo arrojan al abismo, yo no creo que dejen a los demonios acá muy vivitos en el mundo. Necesariamente les pasó lo mismo, pero ahora el único que sale es Satán. Yo no encuentro que los demonios anden con él. No, pero él engaña a las naciones, a los pueblos de la tierra, para convocarlos a rebelarse ahora sí contra Dios, abiertamente. Y entonces esa es la llamada guerra de Gog y Magog. La guerra de acá, cuando Cristo vino, es la guerra de Armagedón. Esta última es la guerra de Gog y Magog, donde dice que Dios ya no tolera, fuego viene del cielo y mueren todos los que se rebelan contra Dios. Todos. Habrá gente que no, sino que es gente que permaneció fiel al rey que estaba sentado en Israel, en el trono de David, por supuesto. Pero entonces, al mismo tiempo que estas gentes mueren, se da la segunda resurrección. Desde Caín. Así. Si es que Caín no se arrepintió, porque yo estoy dando por hecho que no. Pero, ¿qué sabemos nosotros de lo que sucede entre Dios y los hombres? Pero vamos a partir de que desde Caín el hombre injusto que mató a su hermano resucita con todos los que acaban de morir en esa guerra, y entonces son llevados ante un trono blanco que es donde se juzgará a los hombres. Allí sí se dirá, ya fue juzgado de Dios. Ahorita nadie ha sido juzgado de Dios. Nadie. Entonces la primera resurrección se dio cuando los creyentes fuimos arrebatados, y esta segunda resurrección precisamente cuando ha terminado guerra de Gog y Magog, y viene la segunda resurrección, pero eso ya son para condenación, que es consistente con lo que Jesús dijo en Juan 5, ¿verdad? Que unos oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y ahora sí, a partir de allí, de ese juicio, los hombres son entonces lanzados al castigo eterno, lo que eso signifique. Yo no estoy explicando en qué consiste, lo que eso signifique. Y entonces se termina todo esto, y entonces cuando todos estén, porque cuando el Señor Jesús, porque cuando resucitan todos los en la segunda resurrección, ya no queda ni un solo muerto, y entonces la muerte ya no tiene imperio. Y entonces Pablo dice, vencida es la muerte con victoria, sorbida es la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu imperio? Pues ya no le quedó, porque Cristo la venció también para siempre. Y que dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Así es. Entonces, bueno, pero luego viene eso de que Cristo entregará el reino a Dios y Padre, pero eso ya no tenemos tiempo, y creo haber respondido, quizá, soy muy optimista en que ustedes me la aprendieron todas estas ideas de este cuadro. Tenemos llamadas, hermana Diana. Tenemos llamadas, el tiempo ya sí. se nos vino encima. Gracias a Dios por esta oportunidad, y solamente recordarle que la Iglesia El Camino de la Fe tendrá 2 actividades el día de mañana. Si usted no tiene dónde asistir, no olvide, Cristo viene pronto. No es el tiempo nuestro, es el tiempo de Él. Nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre. Así que el tiempo viene pronto, y queremos invitarle para que usted entregue su vida al Señor Jesucristo. Tenga un cambio de eso que se vea, de esas cosas que sean
notorias, permanentes, duraderas, hasta que Cristo venga por la iglesia. La iglesia El Camino de la Fe está sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente. Esto es en la colonia Francisco Garza Sada y pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Como referencia estamos entre avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León en la acera norte. Cuadra y media Constituyentes de Nuevo León, Iglesia El Camino de la Fe. El teléfono de nuestra iglesia es el 8-379-9060. 8-379-9060, 8-379-9068 y el 8-334-6652, y será una bendición poderle apoyar. Nos ha llamado nuestra hermana Juana Andrea Alvarado de la Iglesia de Cristo. Pide oración por ella, por sanidad, para que Dios intervenga por la resolución de su pensión. Mucha bendición al hermano Ramos, a la hermana Adriana, a la iglesia El Camino de la Fe en esta hora. Muchas que gracias, Dios le bendiga. Nuestra hermana María Luisa López Alvarado pide oración por su esposo que le dio un infarto y está bien, y ellos tienen unos pagos, y le pide a Dios por ello, para que Dios participe. También el señor Luis Lauro González pide a Dios por su salud física, económica y espiritual. Nuestro hermano José Ángel Huerta del Camino de la Fe está preguntando, cuando Cristo venga por la iglesia, ¿qué va a pasar con la gente y con el Evangelio? Cuando Cristo venga, con el Evangelio de la gracia se deja de predicar. ¿Qué va a pasar con la gente? Bueno, con los creyentes nos vamos con el Señor. El resto de la raza humana queda aquí en la tierra. Así es, a la gran tribulación. ¿Y el mundo sigue funcionando? Así es. El mundo sigue funcionando. Igual. Así es. Así es, pero ya no habrá salvación para los hombres y el tiempo se habrá acabado. Bueno, hay una puertecita claro. ahí que luego la trataremos. Hermano Mundo, por favor, para orar. Querido Dios y buen Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das para poder instruir a tu pueblo. Te rogamos que tu palabra sea de bendición y también te pedimos por cada una de estas necesidades que nuestros hermanos han puesto en oración, para que les escuches, les bendigas, Señor, y suplas todo conforme a las riquezas en gloria. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y nos oímos el próximo sábado de 8 a 10 y el lunes, miércoles y viernes en www.radio de oración de 8 a 9 de la mañana. Amén. La Iglesia El Camino de la Fe presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.